Es un gozo, un placer poder estar de nuevo delante de ustedes en esta noche, hermanos. En primer lugar, para agradecerles de parte de este servidor todo el apoyo que nos han dado, el estar todas las noches puntualmente escuchando nuestras lecciones de lunes y viernes, escuchando a todos los expositores. Créame, hermanos, que nos preparamos para compartir con ustedes la palabra de Dios. Es nuestra mayor motivación. Quiero agradecer especialmente a aquellos que han seguido mi serie, la serie de Una cadena sin eslabones débiles, y principalmente, hermanos, a todos los que también apoyaron la última lección de este día viernes. Si usted, amado hermano y amado amigo, estuvo siguiendo esta serie de lecciones, usted quizás pudo notar que el llamado que este servidor hace a cada uno de ustedes por medio de estas lecciones es que llevemos el cristianismo a la vida práctica, que dejemos ya un poco la teoría y vayamos a la práctica. Y no me malentienda, hermanos, no me malentienda. Somos la iglesia del Señor, somos la iglesia de Cristo, la iglesia que Él fundó hace ya más de 2000 años en el Pentecostés. En doctrina, somos esa iglesia. Yo defiendo ante todo y con cualquiera defendería este punto. Somos la iglesia del Señor. En doctrina, excelente. Mis amados hermanos, pero en la práctica todavía nos falta mejorar. Todavía nos falta un poco de esfuerzo. Y si usted pudo notar, cada una de mis lecciones giraban en torno en ese sentido. A mejorar en el amor, a mejorar en el perdón, a mejorar en este caso en la adoración. El día viernes estuvimos hablando acerca de la adoración y hubo bastante pregunta con respecto al tema. Yo quisiera en esta noche aclarar públicamente que dentro de la lección del viernes hubo una serie de comentarios que se hicieron en nombre de la página La Luz en mi Andar. Pero en realidad quien estaba respondiendo a las preguntas era este servidor del Señor y de ustedes. No fueron ninguno de mis compañeros, fue este servidor. Y en esta noche quiero hacer una aclaración, porque en uno de los comentarios que compartía yo en el chat, y lo leo textualmente, hermanos, en uno de mis comentarios puse, en respuesta a una hermana, le dije: todo lo que hacemos lo podemos hacer para adorar a Dios. Entonces me ha parecido prudente, hermanos, explicar un poco qué quise dar a entender con esta frase, porque en realidad en un comentario es muy difícil expresar la idea que está en mi mente y esto puede dar para malos entendidos. Así que surgió la pregunta que vamos a tratar de contestar en esta noche, que es la siguiente: ¿es todo lo que hago en mi vida diaria adoración? Quiero que compartamos este ratito para tratar de contestar esta pregunta y tratar de explicar qué fue lo que quise dar a entender, mis amados hermanos, en esa declaración. Cuando hago esta declaración, mis amados hermanos, todo lo que hacemos lo podemos y debemos hacerlo para adorar a Dios, esa expresión excluye, y repito, excluye cualquier práctica del mundo, sobre todo cualquier práctica pecaminosa. No es el sentimiento, no es el pensar de este servidor que todo lo que hacemos en la vida diaria sea un acto de adoración, para nada. Y quiero compartir con ustedes algunos ejemplos que me vienen a la mente. Por ejemplo, un cristiano, un hijo de Dios, puede ir a un juego a apoyar a su equipo de básquetbol, de fútbol, de béisbol. Puede ir a apoyar a su equipo a un estadio. No encuentro nada de malo en ello. Pero que ese acto, esa práctica, vaya a glorificar a Dios, es algo diferente. Otro ejemplo que me vino a la mente es
los cristianos podemos ir de vacaciones, podemos vacacionar, podemos ir a la playa, pero que ese paseo o ese acto en sí sea un acto de adoración a Dios, no lo creo. Ahora, hermanos, tenemos que tener mucha prudencia. Los cristianos podemos ir a la playa, pero tenemos que velar, tenemos que cuidar por qué tipo de vestimenta vamos a usar ahí, que es, por supuesto, otro tema. Aparte, los cristianos pueden ir al cine a mirar una película. Una vez más, hay que analizar qué tipo de película es la que se va a ir a ver, porque créame que hoy en día es muy difícil escoger una película que sea apropiada para cristianos y que sea apropiada también para nuestros hijos. No hay nada de malo en ir al cine, pero ese acto en sí mismo no es un acto de adoración a Dios. Nosotros podríamos ver también una película en casa, pero eso no es un acto de adoración a Dios. Creo que me estoy dando a entender, hermanos. Traté de enfocar este punto en un versículo bíblico. 1 Corintios 10, versículo 23 dice: Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Quiero que me entiendan, hermanos. No estoy diciendo que es pecado ir al cine, no estoy diciendo que es pecado ir a la playa, no estoy diciendo que usted es un mal cristiano si usted va a un estadio a apoyar un equipo de su favoritismo. No digo eso. Lo que estoy diciendo es que esos actos en sí recrean, nos desestresan, nos dan diversión, pero no son actos de adoración a Dios. Entonces, mi frase, todo lo que hacemos puede ser para adorar a Dios, me refiero a algo más que eso, no a las prácticas comunes que hacemos en la vida diaria. Es de ahí entonces, hermanos, que quiero compartir algunas ideas con usted. Porque cuando yo hago esta frase, lo primero que viene a la mente cuando yo digo esta frase es, bueno, el cristiano hace y debe hacer solamente la voluntad de Dios, no la voluntad del mundo. Como primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, nos dice, que leo para todos ustedes: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El cristiano fiel, el cristiano verdadero, está enfocado no en las cosas de este mundo, sino en las cosas celestiales, las que están allá arriba en los cielos. Se supone que nosotros buscamos agradar al Padre cada día. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. O sea, vivimos en este mundo, hermanos, y necesariamente tenemos que hacer cosas de este mundo. Tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que ir de compras, tenemos que hacer un número de cosas que necesariamente son parte de este mundo. Pero las hacemos entendiendo que no somos parte de este mundo y que debemos practicar cosas diferentes, cosas que agradan al Padre. Entonces, siguiendo con esta misma línea de pensamiento, Santiago 4:4 nos da un poco más de luz y nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye a sí mismo enemigo de Dios. En palabras sencillas, nosotros los cristianos no debemos congraciarnos, no debemos acomodarnos a este mundo. Más bien debemos hacer las cosas que agradan al Padre. Una vez más, hermanos, creo que el cristiano no puede pensar en otra cosa que hacer la voluntad del Padre Celestial. Esa es nuestra meta principal, hacer la voluntad del Padre Celestial aunque estemos en este mundo. Una vez más,
siguiendo esta línea de pensamiento, esta línea de lógica, entonces, cuando yo digo que todo lo que hacemos puede y debe, hermanos, adorar a Dios, no me refiero a prácticas del mundo, sino más bien a todo, y vea que lo pongo en rojo, todo, me refiero a todo lo que Dios nos pide que hagamos a través de su palabra. Simple y sencillamente eso. Por eso pienso que la adoración, y lo dije en la clase del viernes, la adoración a Dios debe ser un estilo de vida. Es un estilo de vida. Nosotros tenemos que sacar nuestro cristianismo de las cuatro paredes del edificio el día domingo y llevarlo a la vida práctica. Cuando usted va a su trabajo, cuando nuestros jóvenes van a la escuela, que la gente que aún no conoce de Dios vea a Dios en nosotros, haciendo actos de adoración no solamente el domingo, sino cuando estamos en el supermercado, cuando estamos en el restaurante, cuando estamos en nuestro trabajo, que nos vean leer la Biblia, que nos vean predicar la palabra de Dios, que nos vean orar, que nos vean doblar rodillas. Pero no, hermanos, nuestro cristianismo, aparentemente en algunas congregaciones, sin generalizar, lo tenemos encerrado un día a la semana, entre cuatro paredes. Y yo soy fiel promotor de que esas cosas deben cambiar. Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos la sal del mundo. No solamente vamos a predicar en el edificio, sino fuera de él. Pero como lo que yo pienso no es tan importante como lo que dice la palabra de Dios, quiero compartir con ustedes, hermanos, algunos versículos que creo apoyan un poco la base de lo que estoy diciendo. El primero de ellos, hermanos, lo encontramos en Samuel, capítulo 15, versículo 22, que aunque es un versículo del Antiguo Testamento, creo que el principio es aplicable al Nuevo Testamento. Dice Samuel 15, 22, y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Él mismo responde: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención a la grosura de los carneros. En resumen, hermanos, para este versículo, si Dios tuviera que escoger, yo no sé si es la mejor manera de decirlo, porque Dios se agrada de ambas cosas, ¿no? Se agrada de los sacrificios y se agrada de la obediencia. Pero si Dios tuviera que escoger, según entiendo en este versículo, Él prefiere o es ciertamente mejor, es la frase que usa aquí Samuel, ciertamente es mejor para Dios la obediencia que la grosura de los carneros. La obediencia es algo que Dios esperaba en el Antiguo Testamento, a como lo es ahora en el Nuevo Testamento. Dios se agrada de los que le obedecen, de los que hacen su voluntad. Eso está claro. Y eso lo tenemos que nosotros llevar a la vida práctica. Siguiendo una vez más, hermanos, con esta presentación, para que nos vaya quedando un poco claro. La adoración verdadera, la adoración que agrada al Padre, tiene, lo decía Juan 4 que vimos, tiene que ser en espíritu y tiene que ser en verdad. El punto mío, hermanos, es que nuestra adoración necesita sentimiento, nuestra adoración necesita emoción. Nos hemos vuelto quizás ya muy metódicos como iglesia y sabemos que hay que cantar, orar, predicar, tomar la cena y ofrendar, y nos fuimos cada quien para su casa. Y se ha vuelto muy metódico. Y se tiene que hacer así porque es el patrón bíblico. Pero, ¿dónde está la emoción? ¿Dónde está el sentimiento?
Un concepto que yo siempre he querido transmitir, hermanos, es que nosotros tenemos que enamorarnos del Señor. Cuando usted está enamorado, usted hace lo que sea por esa persona. Y eso es algo que necesitamos nosotros mejorar. Necesitamos enamorarnos del Señor. Entender que somos sus esclavos y que como sus esclavos vamos a hacer todo al pie de la letra, como Él nos lo pide. Necesitamos, hermanos, enamorarnos del Señor. Y cuando hacemos todo esto, tenemos sentimiento, emoción, nos enamoramos del Señor, entonces todo esto nos va a motivar, y lo pongo en rojo, a servirle de todo corazón. Eso es adoración. Servir a Dios de todo corazón es adoración. Y esto, hermanos, sí que no lo digo yo. Lo voy a probar con un par de versículos en este momento. Servicio es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. El primero, Hebreos 12:28 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, dice el escritor, tengamos gratitud. Vea, nosotros hemos recibido este reino inconmovible, esta bendición de estar en la iglesia, así que por eso debemos tener gratitud, estar agradecidos con Dios. Y una vez que entendemos que estamos agradecidos con Dios, vea lo que dice el escritor, mediante ella, o sea, mediante esa gratitud, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Amados hermanos, la semana pasada dijimos que adoración viene del griego proskuneo, que literalmente es caer de rodillas, caer al suelo, con su cabeza al suelo, en reverencia, en obediencia ante alguien que se reconoce superior. El escritor a los Hebreos nos dice que la mayor motivación que nosotros debemos tener para servir al Padre Celestial, con temor, con reverencia, es la gratitud. Si usted analiza un poco esto y lo pone a la inversa, al revés, alguien que no sirve a Dios, alguien que no está honrando ni adorando a Dios, es porque es alguien que no está agradecido con lo que Dios le ha dado. Y yo tengo que estar agradecido con Dios, mis hermanos, mis amigos, no solo el primer día de la semana, sino todos los días de mi vida. Una vez más, ahí es cuando yo digo que no podemos encerrar la adoración solamente el domingo. Ciertamente el domingo practicamos los 5 actos de adoración principales, que ya los he mencionado en otras clases. Pero esos son los principales. Luego que salimos de ahí, seguimos siendo cristianos, seguimos siendo hijos de Dios el resto de la semana. Y tenemos que seguir siendo agradecidos con el Señor. Y ese agradecimiento nos va a motivar a servirle al Padre Celestial. Usted dirá, ¿cómo? ¿Cómo servimos al Padre Celestial? Bien, hermanos, el siguiente versículo que quiero compartir con ustedes es Romanos 12:1. Romanos 12:1. Dice Pablo, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, este versículo empieza con 2 palabras, así que, lo cual quiere decir que estas 2 palabras están conectadas con lo que Pablo acaba de terminar de decir en el capítulo 11. Y si usted lee con cuidado, en el capítulo 11 de los Romanos, Pablo habla acerca de la gran bendición que tanto gentiles como judíos han tenido. Y esa gran bendición de parte de Dios es que a pesar de nuestra desobediencia, hemos sido perdonados por Dios. Hemos alcanzado su misericordia sin merecerla. Dios perdonó tanto a los judíos como a los gentiles. Así que, por esa misericordia que nos ha sido dada,
es que Pablo dice esto. Así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios. Pablo, ¿qué es lo que nos ruegas? Está bien, entendemos que hemos sido perdonados por Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Vea lo que Pablo dice. Dice que Él quiere, o que Dios quiere, que presentemos, que literalmente es poner delante, poner de frente nuestros propios cuerpos, es decir, nuestras vidas. Dios quiere que le sirvamos con nuestra vida, con nuestro cuerpo. Es más, aclara y dice en sacrificio vivo. Esta palabra sacrificio inmediatamente la relacionamos con aquellos sacrificios que se realizaban en el Antiguo Testamento, donde se mataban animales, pero eran sacrificios que al final terminaban siendo muertos. Pero Dios no quiere sacrificios muertos, quiere sacrificios vivos. Él quiere nuestra vida, quiere que seamos santos. Ya hemos hablado de eso también. Y dice agradables a Dios. Pero quiero subrayar esto, porque Pablo dice que es vuestro culto racional. Hermanos, como ya lo mencioné, sacrificios no muertos, literalmente que vivamos para Él. ¿Por qué? ¿De qué nos sirve a nosotros el domingo cantar con gozo en el edificio con el resto de los hermanos? Cantar con gozo el himno firmes y adelantes, huestes de la fe. Y el día domingo adoramos con ese gozo, pero el lunes o el resto de la semana se nos olvida este mandamiento y claudicamos o retrocedemos en la fe. Es importante lo que hacemos el domingo, pero también es importante lo que hacemos el resto de los días de la semana. Muy bien, hermanos. La palabra culto en Romanos 12, versículo 1. Que presentéis vuestros cuerpos, dice, como sacrificios vivos, santos, agradables a Dios, que es vuestro culto, culto racional. ¿Qué quiere decir esto? La palabra culto en el texto es del griego latreia, que literalmente traduce un servicio, una adoración o una ministración a Dios. Vea usted qué importante, hermano. Presentar nuestros cuerpos vivos, en sacrificios vivos, santos, agradables a Dios, es nuestro culto racional, o sea, nuestro servicio racional, nuestra ministración racional, nuestra adoración racional. No está del todo incorrecto, hermanos, decir vamos a tener un servicio de adoración, porque en realidad lo que hacemos es servir a la hermandad, servir a Dios cada primer día de la semana. Por eso le llamamos también culto de adoración. Pero note que Pablo dice es nuestro culto racional, del griego logikos. ¿Le suena similar a usted esa palabra? Logikos, que traduce algo que es razonable, algo que es lógico. Y en algunas otras ocasiones esta palabra se traduce como espiritual. Es un servicio lógico el que hacemos a Dios. Es un servicio razonable. Es un servicio espiritual. Esta palabra culto solamente aparece 5 veces, hermanos, en el Nuevo Testamento. 4 veces la Reina Valera lo traduce como culto y solo una vez la traduce como servicio y en una connotación totalmente negativa. Por cierto, lo dijo Jesús en Juan 16:2, que quiero que leamos. Les dice Jesús, aquellos que le escuchaban, os expulsarán de las sinagogas. Y vendrá la hora, y aún viene la hora, dice, cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Servicio a Dios.
la palabra griega, latreia. Jesús dice, hay algunos que van a empezar a matar cristianos y ellos van a pensar que lo que están haciendo, matando cristianos, es un servicio a Dios. Pablo conocía muy bien o conoció muy bien lo que era eso. Entonces, ¿qué es la palabra culto? Es un servicio. Es un servicio que hacemos a Dios. Pero surge también entonces, hermanos, otra serie de interrogantes. ¿Cómo servimos entonces a Dios el resto de la semana? Si servimos a Dios el domingo, en los 5 actos de adoración que hacemos ahí, ¿cómo servir a Dios el resto de la semana? Bueno, ¿qué quise dar a entender yo entonces en mi comentario? Simplemente quise dar a entender que tenemos que adorar, y pongo entre paréntesis, servir a Dios siempre en toda nuestra manera de vivir y de acuerdo a lo que Él nos manda en su palabra. Por eso es que quiero compartir este último versículo con ustedes, hermanos, porque la pregunta una vez más surge, ¿cómo servir a Dios el resto de la semana? ¿O cómo adorar a Dios el resto de la semana, un día que no sea domingo? Muy bien, ciertamente no está en un contexto de iglesia, pero es algo que dijo el maestro, y para mí lo que dijo el maestro es muy válido. Para mí lo que dijo Jesús es muy válido y debo de aplicarlo a mi vida. En Mateo capítulo 25, versículos 34 al 46, Jesús dijo estas palabras, y leo para todos. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Está hablando acerca de la segunda venida de Cristo, cuando Él venga con su juicio. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces también dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos a castigo eterno y a los justos a la vida eterna. Palabra del Señor, hermanos. Usted analiza con detalle las palabras de Jesús. Y este es uno de esos versículos que no necesitan mucha explicación, porque es bastante comprensible que lo que Jesús quiere aquí es que nos sirvamos unos a otros, que atendamos las necesidades los unos de los otros, que nos amemos y que mostremos ese amor con obras. Un simple vaso de agua, una simple visitación a alguien que está enfermo para orar por él, a visitar a alguien que está en la cárcel,
a darle a alguien de comer, a un necesitado, a darle ropa a aquel que necesita. Son actos, hermanos, que nosotros podemos y debemos hacer en la vida diaria. Más entre hermanos, pero también aquellos que no conocen del Señor. Y Cristo dice, cuando usted lo haya hecho al más pequeño de mis hermanos, es como si eso que usted hizo lo hubiera hecho para mí. O sea, servimos a otros y el Señor lo ve como un servicio, como una adoración a Él, porque estamos obedeciendo sus mandamientos. Eso es lo que Él quiere. Mis amados hermanos, eso era lo que practicaba la iglesia del primer siglo. Una vez más, nosotros estamos bien en doctrina, pero en la práctica podemos y necesitamos mejorar. ¿Qué hacían nuestros hermanos del primer siglo? Si no tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades, traían el dinero a los pies de los apóstoles, para que el que menos tenía tuviera un poco más. Pero sería difícil ver eso hoy en día, entre la hermandad, que haya esa calidad de amor, esa calidad de entrega. Pero entonces, hermanos, porque sé que el tiempo se agota, o ya se agotó, de hecho, ¿qué es lo que quise dar a entender con mi frase? Todo lo que hacemos es para adorar a Dios. Me refiero a todo lo que el Señor nos pide que hagamos en su palabra. Cuando lo hacemos en obediencia, realmente lo honramos, realmente le glorificamos, realmente estamos ensalzando su nombre y Él se agradará entonces de nosotros. Cuando hacemos todo lo que Dios nos manda y le complacemos, esos actos o servicios que hacemos a otros se convierten en adoración a Dios. Pero quiero ser claro una vez más. Esto excluye toda práctica secular, mundana y, por supuesto, pecaminosa. Yo espero que lo que he compartido con ustedes en esta noche ayude a aclarar o a entender un poco mejor la lección que compartí con ustedes el día viernes y específicamente en la parte de los comentarios, que estamos muy agradecidos que ustedes nos hagan llegar sus preguntas y nos encanta aclararlas. Pero debo disculparme, hermanos, delante de ustedes y amigos también, porque en un solo comentario puesto en la cajita del chat no aclara tanto como, mira cuántos minutos me ha tomado explicar lo que quise transmitir en 5 o 6 palabras de una frase. Entonces, hermanos, espero ustedes me disculpen, me entiendan y también, mis amados hermanos y amigos, esto haya ayudado a aclarar cualquier otra duda que haya quedado con respecto al tema. Yo les agradezco de todo corazón su atención, hermanos, y por estar siempre conectados con nosotros en la luz, en mi andar. Trabajamos para Dios y también para nuestra hermandad. Mis amados hermanos, les amo en el amor del Señor. Su hermano y amigo Cristian Vargas los espera el próximo viernes para empezar una nueva serie de lecciones. Y también no olvide, lunes, martes y también jueves y viernes. Que Dios me los bendiga grandemente, hermanos, a todos por igual. Hasta la próxima.